Buenas madrugadas, amigos. Tengo un problema de memoria otra vez, vaya. Bueno, tengo que transferir más archivos, pero creo que por hoy me llegará la memoria. Vamos a correr. Voy a correr. Tengo menos de una hora. Eh, Hola, amigos. Hace algunas horas, hace poco, 2 o 3 horas, acabo de subir un video a internet al canal de historia, este canal, donde prosigo con la revolución de 1848 y sus consecuencias. Creo que es el tercer video de la revolución de 1848 y sus consecuencias. Este va a ser el cuarto. Son todos continuados, ¿no? Hoy estamos a... Bueno, hoy es viernes ya, viernes 19 de noviembre, perdón, de 2021, y son 47 minutos pasada la medianoche en Madrid, en la ciudad de Madrid, España. En el video anterior hablé de la Revolución del 48 y sus consecuencias en Gran Bretaña, en la Gran Bretaña victoriana y en Francia, donde sus consecuencias, sus consecuencias produjeron una segunda república, luego el imperio napoleónico de Napoleón III y luego una tercera república, que duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahora hablamos ya de cómo impactó la Revolución del 48 en Gran Bretaña y Francia. Vamos a hablar de Alemania, el Imperio Alemán. Bueno, el Imperio Alemán. El Imperio Alemán es complicado y esto es un brief, ¿no? Prusia, que era un reino, se convierte en imperio. Prusia. Tenemos la Confederación en 1815. Me estoy alejando, ya yo sé que estoy yéndome a principios del siglo XIX. En 1815 se establece la Confederación Alemana, un primer intento de formar Alemania, la Confederación Alemana. En 1834 se produce el Zollverein. El Zollverein, que es algo muy interesante, y es muy interesante para la economía de la Unión Europea, porque el Zollverein, en 1834, fue un intento de integración más bien económica que política. Se dio en el sur de los estados germánicos y pretendían el libre comercio y favorecer la economía y por supuesto el beneficio de la producción y de la economía y del comercio. Entonces, tenemos un primer intento, Confederación Alemana en 1815, en 1834 el Zollverein, y que repito, fue hacia el sur de los estados germánicos, y en 1866, ya segunda mitad del siglo XIX, se estableció la Confederación de Alemania del Norte. Guillermo I gobernó, vamos a llamarla Alemania, aunque todavía no era Alemania, no la de hoy en día. Guillermo I la gobernó desde 1861 hasta 1888. Y Bismarck, desde 1862 hasta 1890. Estaban los dos, ¿no? Rey y canciller. Creo que Bismarck tenía el cargo de canciller, ¿no? Sus periodos de gobierno tuvieron una intersección grande, ¿no? Se intersectaron desde el 62 al 88. Repito, Guillermo I desde 1861 hasta 1888 y Bismarck como administrador, por decirlo así, desde 1862 hasta 1890. Bismarck fue un gran canciller, un gran político. Hubo 3 guerras de expansión.
Alemania, al igual que Inglaterra, al igual que Francia, pues se quería expandir. Hubo otras guerras de expansión, hablo del siglo XIX. Una para tratar de apropiarse de los ducados daneses de Schleswig, Holstein y Lauenburg. Schleswig, Holstein y Lauenburg en 1864. La guerra de expansión por los ducados daneses, la guerra contra Austria en 1866 y la guerra contra Francia en 1870, que lo comenté en el video anterior, donde Alemania le ganó la guerra a Francia. Alemania le gana la guerra a Francia y se proclama imperio. Y la proclamación imperial se hace el 18 de enero de 1871. Con una constitución que se redactó el 16 de abril del mismo año, el 16 de abril de 1871. Pero ¿dónde se hace la proclamación imperial? ¿Dónde Alemania se proclama imperio? Nada menos que en el Palacio de Versalles, en las afueras de París, en Francia. Un golpe espantoso para los franceses. La proclamación imperial, repito, Alemania se declara imperio el 18 de enero de 1871 en el Palacio de Versalles, en las afueras de París, y redacta una constitución que es aprobada el 16 de abril de 1871. Y comienza la era de Bismarck. De todos modos, Bismarck protege a Napoleón III para que no lo linchen, para que no lo maten. Napoleón III no muere, queda bajo la protección de Bismarck cuando Alemania invade y se apropia de Francia. La era de Bismarck y el año de los tres Cáiseres, entre ellos Guillermo II, entre 1888 y 1918, es decir, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En esta época hay una expansión económica enorme, hay una integración social, hay una germanización de todos los territorios ocupados por el Imperio Alemán y hay una política exterior basada en el colonialismo, ¿no? Nuevamente también Alemania tuvo sus colonias, igual que Francia, igual que Inglaterra, estamos hablando del siglo XIX. Vamos a hablar ahora de otro imperio que también sufrió consecuencias por la Revolución de 1848, el Imperio Austrohúngaro, que a mí este imperio siempre este imperio yo lo asocio a una cuestión romántica que no sé de dónde me sale. Bueno, el Imperio Austrohúngaro está Francisco José entre 1848 y 1916. Hay una respuesta conservadora en el Imperio Austrohúngaro, como no podía ser de otra manera, a la revolución de 1848. Esa revolución no gustó al Imperio Austrohúngaro. Hay pérdidas territoriales. El Imperio Austrohúngaro en la guerra contra Piamonte, en 1859, pierde Lombardía, es decir, pierde las ciudades de Parma, Módena y Toscana. En 1866, en la guerra contra Prusia, Holstein, que estaba en su poder, tuvo que salir de la Confederación, o sea, del Imperio Austrohúngaro. Y en la guerra contra Italia, en 1866, pierde Véneto. Se establece, esto comienza a ser un desastre, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, y se establece una especie de monarquía dual en la que hablé en los videos anteriores. No en el justamente anterior, pero en alguno de los dos primeros que hablan de 1848. El Imperio Austrohúngaro, bueno, tenía dos partes, digamos, bastante diferenciadas. La parte austriaca, que estaba germanizada, que de hecho hablaba alemán, y la parte húngara. Esto lo dije en el primero o segundo video de
de la Revolución del 48. Entonces, estos finalmente se separan y queda el Imperio Austriaco por un lado y el Reino de Hungría por el otro. Entonces hay como pero ellos siguen unidos, o sea, siguen unidos pero con una cabeza bicéfala, ¿no? Con un gobierno de dos cabezas, una monarquía dual, si la queremos llamar así. Este sistema dual es consecuencia de la heterogeneidad del imperio. El imperio era muy distinto, no era homogéneo. Había pluralidad religiosa. Allí convivían personas de distintas religiones. Había pluralidad étnica. Allí vivían personas procedentes de diferentes etnias. Y había otras pluralidades. Era un imperio que no era homogéneo, por lo tanto era difícil mantenerlo cohesionado. Y por eso se separa, pero de alguna manera quedan unidos de esta forma, ¿no? El Imperio Austriaco, el Reino de Hungría y dos cabezas, ¿no? Para cuestiones como la soberanía común, tenían... para cuestiones, perdón, como la política exterior, la política financiera y la política militar, íntimamente relacionadas entre ellas, repito, para cuestiones como la política exterior, la política militar y la política financiera, decidieron tener un soberano común, es decir, un solo cargo que se ocupara de esos tres temas o de esas tres políticas, a pesar de que estaban divididos entre Imperio Austriaco y Reino de Hungría, ¿no? Esas tres políticas las llevaron a cabo juntos, mancomunadamente, ¿no? La política exterior, la financiera y la militar. Ellos se dan a sí mismos la independencia mutua. Por un lado, Imperio Austriaco, por el otro lado, Reino de Hungría, y hay dos constituciones, una para cada uno, dietas para cada uno de los gobiernos, gabinetes y administraciones separados también para cada uno de los gobiernos. Austria, capital, el Imperio Austriaco se queda con la capital Viena. Esta zona se le llamaba Cisleitania. Y el Reino de Hungría coloca su capital en Budapest, en la zona llamada Transleitania. Hungría también se queda con Transilvania, que hoy en día pertenece a Croacia, Eslovenia, y creo que Transilvania perteneció a Rumanía, ¿no? Y de ahí viene la cuestión esta de Drácula, ¿no? Bueno, ese es un panorama rápido sobre el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Realmente la Revolución del 48 no lo afecta directamente en cuanto a la consecución rápida de un Estado liberal. Ellos ya venían en un proceso de difícil manejo de la política debido a lo heterogéneo de la composición del Imperio Austrohúngaro, tanto en materia religiosa como étnica, etc. Y bueno, ellos siguen en ese proceso hasta que deciden separarse sin que medie ninguna guerra y se separan en Imperio Austriaco y el Reino de Hungría. Hablemos del Imperio Ruso por último hoy. Por último para hoy. El Imperio Ruso, estamos en el siglo XIX, ¿no? Seguimos en el siglo XIX y el Imperio Ruso es un imperio absolutamente medieval. O sea, Europa está viviendo ya la edad contemporánea y el Imperio Ruso está en la Edad Media. Entonces es un imperio no cohesionado.
Es multiétnico y plurireligioso. En Rusia había ortodoxos, había católicos, había judíos, había musulmanes, había de todo y era multiétnico, ¿no? Había etnias de muchos tipos. La concentración del poder la tenía el zar y lo apoyaba la iglesia ortodoxa rusa, que también es de origen cristiano. Rusia era un país en esta época del siglo XIX, mediados del siglo XIX, seguía siendo, a pesar de estar en mediados del siglo XIX, donde la Europa occidental se había industrializado y la importancia mayor la tenían las ciudades y no el campo. Sin embargo, en esta misma época, Rusia seguía siendo esencialmente rural. La revolución industrial no había llegado allí, esencialmente rural. Latifundios, mir, era una unidad era como los latifundios, una unidad un nombre que se le daba a ciertos territorios, ¿no? Era esencialmente rural, tenía latifundios, tenía mir, no tenía industria. Yo dije que quedó fuera de las dos revoluciones industriales, o se industrializó tarde, y era una sociedad estamental, propia de la edad moderna y no de la contemporánea, es más, propia de la edad media y moderna, más no de la contemporánea. Una sociedad estamental llena de siervos. ¿Siervos de quién? Del zar. Nicolás I gobierna entre 1825 y 1855. Su gobierno como zar finaliza con la derrota en Crimea en 1855. Lo sucede Alejandro II, que gobierna entre 1855 y 1881. Alejandro II lleva a cabo reformas liberalizadoras, ¿no? Porque es que hacían falta, estaba sumamente atrasado respecto a Europa, ¿no? Hay una descentralización regional y se crean municipios o municipalidades, instancias municipales. Se nombran jueces, se hace un esfuerzo en la enseñanza. Esto es lo que hace Alejandro II para tratar de modernizar un poco Rusia, ¿no? Hay una abolición de la servidumbre que estaba vinculada a la tierra. Alejandro II hace la abolición de la servidumbre. Hay una reforma educativa y se le da autonomía a las universidades. Comienza en Rusia la autonomía universitaria. Hay un desplazamiento del campo a la ciudad, que ya se había dado anteriormente en la Europa occidental, y comienza la industrialización, tímidamente, pero comienza con Alejandro II. Empiezan a llegar a Rusia capitales extranjeros, es decir, dinero, ¿no? Inversiones. Hay un comienzo de la integración económica y de el mercado exterior. Rusia comienza a tratar de conseguir un mercado exterior, no vender solo dentro de Rusia, sino comerciar en mercados adicionales al mercado interno ruso. Al mismo tiempo, mientras Alejandro II trata de hacer reformas liberalizadoras y hace todo esto de lo que he hablado, hay revueltas nacionalistas terribles contra la rusificación en Polonia. Polonia estaba rusificada y hay revueltas contra los rusos en Polonia, ¿no? En 1863, ¿no? También hay revueltas en Finlandia, Ucrania y Báltico. Todo eso pertenecía a Rusia, además de Polonia. Hay un crecimiento de la oposición liberal en todos esos territorios.
Alejandro II responde con represión, una respuesta represiva fuerte ante esas revueltas, ¿no? Y trata de finalizar, hace una finalización de las reformas. Como hay revueltas, dice, yo no continúo con las reformas liberalizadoras debido a estas revueltas y las aplaca mediante represión. Y todo esto hace que sea asesinado. Alejandro II es asesinado en 1881. Y llega al poder Alejandro III, que gobierna entre 1881 y 1894. Se comporta como un autócrata, se apoya en la nobleza terrateniente, hay un crecimiento, o sea, es un gobierno conservador, no sé, se apoya en la nobleza terrateniente, hay un crecimiento económico, vuelven a venir los capitales extranjeros que comenzaron a llegar con Alejandro II, hay exportación de grano, es decir, se comienzan a abrir mercados diferentes al mercado ruso. Para Rusia, el petróleo viene de Bakú, pero hay una inmovilidad social y política. Hay una mejora de la economía, hay un crecimiento económico, hay una liberalización de la economía, pero en cuanto a lo social y lo político permanecen inamovibles. Luego de Alejandro III viene Nicolás II, que gobierna entre 1894 y 1917. Nicolás II, el último zar de Rusia. Gobierna hasta 1917 porque allí comienza la Revolución Rusa, que acaba con la Rusia de los zares y acaba con todo. Nicolás II logra, continuando con la labor de Alejandro III y de Alejandro II, sigue logrando crecimiento económico, pero también perdón. Nicolás II, último zar de Rusia, al igual que sus predecesores Alejandro III y Alejandro II, siguen la senda del crecimiento económico. Este crecimiento económico en Rusia a través de estos tres zares se da lentamente porque Rusia es un país muy grande, todo es muy difícil, pero se da, va avanzando en estos tres periodos de estos tres zares. Ahora, Nicolás II se encuentra con la oposición liberal a su gobierno dentro de Rusia y la oposición socialdemócrata. Por primera vez aparece la socialdemocracia. Y además Rusia se encuentra en una coyuntura internacional adversa porque se encuentra en medio de la Primera Guerra Mundial, aunque no participaba en ella, ¿no? Hay una coyuntura internacional adversa y sus enemigos, liberales y socialdemócratas, la aprovechan para ir contra él. Luego viene la terrible derrota de Rusia ante Japón en 1905. Viene la Revolución Rusa de 1917 y hay una transición fallida. Ya a Nicolás II no le sucede ningún zar, porque la revolución de 1917, que veremos en su momento, la Revolución Rusa, la primera revolución comunista de verdad de la historia, ¿no? Y ya en el siglo XX, en 1917, bueno. Hasta ahí llegó Nicolás II, el último zar de Rusia. La revolución de 1917 se ocupó de acabar con él, de acabar con el régimen de los zares y de acabar con muchísimas otras cosas. Y también involucionó en las reformas económicas que habían logrado Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II, último zar de Rusia. Y bueno, esto es el brief sobre la influencia de la Revolución de 1848 en Gran Bretaña
en Francia, en el Imperio Austrohúngaro, en Alemania y en Rusia. Bueno, estos dos videos, este y el anterior. En el anterior me ocupé de Gran Bretaña y Francia, y en este me ocupé de Alemania, del Imperio Austrohúngaro y de Rusia. Y bueno, esto por ahora se queda hasta aquí, pero vendrán más videos próximamente para que nos podamos enterar todos de cómo sigue la cosa, ¿no? Seguimos en el siglo XIX. Tuve que decir que Nicolás II gobernó hasta 1917, siglo XX, cuando comenzó la Revolución Rusa, porque no puedo decir, bueno, Nicolás II empezó a gobernar en 1894 y, ay, no, esto era el siglo XIX. Eso en algún otro momento les digo qué pasó con él. Por eso he nombrado 1917, pero faltan cosas por contar del siglo XIX. Bueno, gracias por soportarme. Y les pido por favor que se suscriban a mi canal. Suscríbanse al canal de Historia ahora, porfa. Y el que haya visto este video hasta el final y el anterior, colóquenme en los comentarios: lo vi, Concha, lo vi, Concha. Gracias. No crean que me voy a acostar a dormir. Tengo que trabajar 1:12 de la madrugada del 19 de noviembre en Madrid. Saludos mundo entero, saludos Madrid, saludos Caracas, saludos Venezuela, España. Nos vemos.